Hola hermanos, es un privilegio estar con ustedes en el día de hoy estudiando sobre el libro de Hebreos. Vamos a comenzar con un breve estudio sobre el trasfondo de este libro. Entonces, primeramente, pues no se sabe quién es el autor de Hebreos. Pues algunos han postulado el apóstol Pablo, otros han sugerido algún otro de los apóstoles. Algunos piensan que es Apolos, pero en realidad no se sabe quién es el autor de Hebreos y sería mejor no especular o adivinar. Podemos notar que probablemente el libro de Hebreos fue un sermón, por lo menos al principio. No tiene las características que normalmente veríamos como en una epístola o una carta. No comienza con un saludo como en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan. Entonces probablemente fue un sermón que fue adaptado a ser como una carta que pasaba de iglesia a iglesia. Aunque no sabemos quién es el autor de Hebreos, sabemos que fue incluido en el canon del Nuevo Testamento porque su enseñanza coincide con los otros libros apostólicos que tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo. Podemos notar que los recipientes de Hebreos probablemente eran cristianos perseguidos de trasfondo hebreo o de judío, de ahí el nombre del libro, Hebreos. Y también podemos notar que ese libro fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, es decir, unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces se habla bastante sobre el sistema sacrificial del antiguo pacto y todo eso da a entender que el templo todavía estaba de pie cuando se escribió ese libro. Entonces, ¿quiénes eran los hebreos? ¿Quiénes eran los recipientes de esta carta? En el capítulo 10 tenemos un pequeño vistazo en cuanto a la identidad de los hebreos. El autor dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Entonces sabemos que los hebreos fueron perseguidos en gran manera. No habían sido perseguidos hasta el punto de derramar su sangre, es decir, había pocos mártires todavía, pero sí fueron perseguidos y esa persecución se estaba aumentando, de tal modo que muchos fueron presionados a rechazar la fe en el Señor Jesucristo y regresar al judaísmo, donde no habría ese tipo de persecución. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Hebreos en un contexto así? Básicamente el mensaje de Hebreos es lo siguiente: debido a la preeminencia de Jesucristo, debemos perseverar en la fe en Cristo y no volver al legalismo. En otras palabras, debido a la supremacía y suficiencia del Señor Jesucristo, debemos continuar en la fe en el Evangelio y no volver a un sistema de creer que la justificación es por nuestra obediencia a la ley. Entonces los hebreos fueron tentados fuertemente a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo y todo ese sistema sacrificial del antiguo pacto. Fueron tentados a regresar al templo en Jerusalén, seguir ofreciendo sacrificios de animales y basar su fe en la sombra de la ley y no en la realidad de Cristo. Entonces su tentación fue la apostasía, es decir, el abandono total del evangelio de Jesucristo.
Pero el autor de Hebreos presenta a Cristo como el autor de un nuevo y mejor pacto. Y en realidad no tiene sentido regresar a la ley si ya tenemos el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. No tiene sentido regresar a basar nuestra relación con Dios en el antiguo pacto si Cristo es el fiador, el mediador de un nuevo y mejor pacto. Entonces, lo que vamos a mirar en el libro de Hebreos son básicamente esas dos verdades. En primer lugar, la preeminencia de Jesucristo, es decir, su supremacía, su suficiencia, la majestad de su persona y obra. Y en segundo lugar, la necesidad de perseverar en la fe en Cristo y no regresar al legalismo, no cometer ese pecado de apostasía, de abandonar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces podemos notar en cuanto a la preeminencia de Cristo, que el autor de Hebreos nota la superioridad de Cristo a todo lo que es pertinente al Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a los sacerdotes levíticos del linaje de Aarón, Jesucristo es superior al antiguo pacto mismo, Jesucristo es superior a los sacrificios de animales, y es por eso que debemos de perseverar en la fe en Cristo y no regresar al legalismo. Perseveremos en la fe porque Jesucristo es superior a cualquier otra persona, obra, religión o sistema. Entonces vamos a ir mirando algunos pasajes en el libro de Hebreos que nos hablen sobre la supremacía, la preeminencia, la superioridad del Señor Jesucristo. Yo creo que no hay ningún otro libro en toda la Biblia que presente con mayor claridad y contundencia la preeminencia de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Si tú quieres ver a Cristo exaltado, este libro exalta al Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con el prólogo, con la introducción de este libro, o mejor dicho, de este sermón, los primeros 4 versículos de Hebreos 1. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Hijo es la revelación plena y final de Dios. Él es el heredero del universo porque es el creador del universo. El autor de Hebreos continúa: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene la misma esencia divina, la misma naturaleza que Dios mismo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen perfecta de Dios. Él es el que tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Jesucristo no solamente es el creador de todas las cosas, sino también el sustentador de todas las cosas. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces ahí vemos claramente que Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra plena y final de Dios. Él es la máxima revelación de Dios. Es por eso que nosotros no necesitamos sueños o profecías o visiones en este siglo, porque Jesucristo es
la palabra final de Dios a la humanidad. Y a través de sus apóstoles que registraron y interpretaron su persona y sus obras en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la revelación completa de Dios en las Escrituras, la cual exalta la majestad del Señor Jesucristo. Entonces, en el resto del capítulo 1, el autor de Hebreos destaca la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Miremos Hebreos 1 del 5 al 8. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesucristo es el Hijo que fue engendrado eternamente por Dios Padre, no creado, porque Él es Dios mismo, pero eternamente engendrado. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Dios no ha hablado así sobre ninguno de los ángeles, pero sí habla así sobre su Hijo eterno. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sabemos que Jesucristo es superior a los ángeles porque Él recibe y merece la adoración, la alabanza de todos los ángeles. El autor sigue diciendo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces el autor de Hebreos cita el Salmo 45, que es un salmo mesiánico, y él reconoce que el Mesías, Jesús, es Dios mismo. Jesucristo está sentado en el trono de Dios, reinando sobre todas las cosas. Entonces Jesucristo es superior a los ángeles. Luego en los capítulos 3 y 4 se enfatiza que Jesucristo es superior a Moisés. Pero primero vemos al final del capítulo 2 sobre la plena humanidad de Jesús. En el capítulo 1, el autor enfatiza la deidad de Jesucristo, que Él es Dios mismo. Luego en el capítulo 2 se enfatiza la humanidad de Jesucristo. Entonces Jesucristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. Miremos juntos Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo también participó de lo mismo. Es decir, Cristo Jesús, siendo Dios el Hijo eterno, se encarnó, se hizo hombre, participó de nuestra carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, por el pecado, Satanás nos tenía atados, esclavizados a la muerte. Pero cuando Jesucristo vino, se encarnó y murió por nuestros pecados, Él destruyó el poder del diablo sobre nosotros, porque Él pagó el precio por nuestros pecados y nos libró de la paga del pecado, que es la muerte. Por eso ya no somos esclavos del pecado, ya no somos cautivos a la voluntad del diablo, sino que en Cristo Jesús somos perdonados, somos libres para servir al Dios vivo y verdadero. El autor de Hebreos sigue en el versículo 16 diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesucristo llegó a ser en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Es decir, se hizo un hombre verdadero, con un cuerpo auténtico, con una naturaleza humana como la nuestra. Él llegó a ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. Sin la encarnación no hay expiación. Si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, Él no podría haber dado su vida en rescate por nuestros pecados. Cristo Jesús tuvo que encarnarse a fin de poder expiar nuestros pecados, porque Dios es inmortal, Dios no puede morir. Así que para morir, Cristo Jesús tuvo que ser un ser humano, un hombre como nosotros, a fin de morir en nuestro lugar. Ahora en Hebreos capítulo 3 vemos que Jesucristo no solamente es superior a los ángeles, sino también Él es superior a Moisés, el gran mediador de la ley del antiguo pacto. Miremos juntos en Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En cierta forma, Hebreos 3:1 es el mensaje de todo Hebreos. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No se nos olvide la grandeza de la persona y la obra de Cristo Jesús. Considerémosle, pensemos en Cristo, recordemos quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos dará el ímpetu para continuar en la fe, perseverando en la confianza en Cristo. Considerémosle. Dice el cual, versículo 2, es fiel a lo que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces Moisés fue fiel en cierta manera como siervo de la casa del Señor. Pero Cristo Jesús fue fiel en todo como el hijo de la casa, como el heredero de la casa, como el dueño y el creador de todas las cosas. Así que es obvio que Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, es superior a Moisés, el mediador del antiguo pacto. Por eso no tiene sentido regresar al antiguo pacto si ya tenemos el nuevo pacto y un mediador supremo que es el Señor Jesucristo. Ahora en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, un pasaje conocido que nos habla de la grandeza de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Miremos juntos este pasaje. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, sigamos creyendo en el Señor Jesucristo. Continuamos en la fe. Sigamos confesando a Cristo como el Hijo de Dios, como el único Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Cristo Jesús sufrió todas las mismas tentaciones que nosotros sufrimos, pero nunca cayó en pecado. Él vino para guardar perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, desde la cuna hasta la tumba. De esa manera Él pudo ser un sacrificio, el cordero sin mancha. Porque si Cristo hubiera pecado una sola vez, no estaría muriendo por nuestros pecados, sino por los suyos. Pero Cristo nunca pecó y de esa manera Él puede ser nuestro sacrificio. Por eso en Hebreos 4:16 el autor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Jesucristo nos ha abierto un camino abierto a Dios, nosotros tenemos pleno acceso al trono de la gracia 24/7. Debemos aprovecharnos de ese gran privilegio, acercándonos con confianza para alcanzar la misericordia y la gracia que necesitamos momento tras momento. Solamente tenemos acceso a Dios por medio de nuestro gran sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios. Entonces ya hemos visto bastante sobre la majestad, la preeminencia de la persona de Jesucristo, que Él es Dios, el Hijo encarnado, que Jesucristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. Ahora vamos a ver en los capítulos del 7 al 10 un poco más sobre la obra de Jesucristo a nuestro favor, especialmente su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Hebreos capítulo 7, y en estos capítulos del 5 al 7, el autor está presentando a Jesucristo como ese sumo sacerdote final, como ese sacerdote del orden de Melquisedec, que es superior a todos los sacerdotes del orden levítico. Entonces, Hebreos capítulo 7, vamos a leer los versículos del 22 al 27. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador o mediador o el que garantiza un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La razón que había muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento es que cada sacerdote se moría y lo tuvieron que reemplazar con otro. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, Cristo Jesús, por haber resucitado de los muertos, es eterno. No morirá de nuevo. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Cristo puede salvar plenamente, completamente, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, hay buena noticia, que hoy mismo Cristo Jesús, el que venció la muerte, el diablo y el pecado, Cristo Jesús está a la diestra de Dios orando por nosotros, intercediendo por nosotros para que continuemos en la fe. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Será que tenemos tal sumo sacerdote? Claro que sí. Cristo Jesús es santo, inocente, sin mancha, nunca pecó. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, y esa es una frase clave en el libro de Hebreos, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nosotros sabemos que en la religión católica romana se dice que en la misa Cristo Jesús es resacrificado cada semana, que Cristo se convierte real y efectivamente, que el pan se convierte real y efectivamente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte real y efectivamente en la sangre de Cristo, y Cristo es resacrificado en cada misa. No, mis hermanos, Cristo no necesita ser resacrificado. Él se ofreció a sí mismo en la cruz por nuestros pecados una vez para siempre. Es el mismo tema que se habla en el capítulo 9 y luego en el capítulo 10. Vamos a mirar juntos Hebreos 9 del 23 al 28.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras son las cosas que estuvieron en la tierra, en el templo, en el tabernáculo, el altar y todas esas cosas que estuvieron ahí. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y de nuevo, no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó, ahí está de nuevo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero ¿por qué era necesario que Cristo se ofreciera una vez para siempre en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Vamos a ver en Hebreos capítulo 10 que los sacrificios de animales nunca pudieron quitar los pecados. Por eso Cristo, como hombre, tuvo que morir en el lugar de hombres. Hebreos 10 del 1 al 4. La palabra de Dios dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, todos los sacrificios de animales nunca pudieron quitar todos los pecados de los hombres, nunca pudieron perfeccionar a los hombres delante de Dios, nunca pudieron darles una limpieza total, completa. Sí, hubo una limpieza temporal, ceremonial, pero no fue una limpieza profunda, eterna. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. En otras palabras, si estos sacrificios pudieron haber perdonado, limpiado, perfeccionado a los creyentes una vez para siempre, no habría necesidad de repetirlos. Pero el hecho de que se repetían año tras año, tras año, tras año por siglos, demuestra que estos sacrificios del Antiguo Testamento no fueron eficaces, no fueron suficientes para quitar los pecados de los adoradores. En el versículo 4 de Hebreos 10, el autor dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y aquí está una frase clave. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Un animal no puede tomar el lugar de los hombres. Un animal no puede morir como sustituto por los hombres. Un animal, la sangre de un animal no puede quitar los pecados de los hombres. Un hombre perfecto tuvo que morir en el lugar de hombres imperfectos. Un ser humano justo, santo, sin mancha, sin pecado, tuvo que dar su vida como sustituto en el lugar de los pecadores. Y la buena noticia es que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre a fin de hacer eso. Por eso el corazón del libro de Hebreos se encuentra en los versículos del 10 al 14 del capítulo 10. La palabra de Dios dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando
y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, de nuevo vemos que el sacrificio del Señor Jesucristo fue perfectamente eficaz y suficiente para quitar todos nuestros pecados. No necesita ser repetido, no necesita ser mejorado, no necesita ser alterado. Su sacrificio fue eficaz, suficiente, pleno, completo para quitar todos nuestros pecados. Cristo no tiene que volver cada año para ofrecer sangre ajena. Él murió en la cruz una vez para siempre para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es por eso que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él exclamó, consumado es. Porque nuestra salvación fue consumada, lograda, una vez para siempre. En la cruz, Cristo Jesús recibió ira sin misericordia para que nosotros podamos recibir misericordia sin ira para siempre. Y es por eso que después de padecer la muerte en la cruz y después de resucitar de los muertos, ¿qué hizo Cristo? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque su obra fue completa, su obra fue lograda una vez para siempre. Es como una mamá que ha trabajado todo el día en la casa, haciendo oficio, limpiando, ayudando a los hijos con las tareas, haciendo todos sus quehaceres en la casa. ¿Y qué hace al fin del día? Se sienta a descansar porque su trabajo en el día se ha completado de una manera infinitamente superior. Después de dar su vida una vez para siempre por nuestros pecados, Cristo se sentó a la diestra de Dios porque su obra fue completada. Con una sola ofrenda, Cristo quitó todos nuestros pecados, nos dio paz con Dios, nos reconcilió con el Padre, nos justificó, nos redimió de nuestra esclavitud al pecado. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados por la fe. Entonces, para resumir, ¿qué hemos aprendido sobre la preeminencia, la supremacía, la superioridad del Señor Jesucristo? En cuanto a su persona, hemos aprendido que Cristo es Dios el Hijo encarnado. No es un mero hombre, es Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Santa Trinidad. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Jesucristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. Solamente Dios encarnado pudo ser nuestro Redentor. Y en cuanto a su obra, hemos aprendido que Cristo guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrió el castigo completo por nuestros pecados. Es decir, Cristo murió una vez para siempre para quitar todos los pecados de todos los que confíen en Él. Hermanos, Cristo Jesús es preeminente, supremo, exaltado sobre todas las cosas y su obra es perfectamente eficaz. Por eso debemos seguir confiando en Él. Por eso, a la luz de la preeminencia de Jesucristo, debemos perseverar en la fe en su persona y obra. No debemos regresar al judaísmo o al legalismo o a cualquier religión que enseña que la justificación es por nuestras buenas obras, por nuestra justicia.
En aquel tiempo la tentación de los hebreos fue regresar al judaísmo. Tal vez para algunos cristianos en el día de hoy la tentación es regresar al catolicismo romano, porque nosotros sabemos que el catolicismo romano es una religión que recibe muchos beneficios del gobierno, es una religión que aparentemente es aprobada por la cultura, por los países, es una religión con grandes catedrales, con supuestos sacerdotes, con muchas cosas que pueden atraer a las personas. Pero la palabra de Dios nos enseña que no podemos regresar. Tenemos que continuar en el evangelio verdadero, confiando en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos nos da varias exhortaciones a continuar en la fe y no cometer apostasía. Hay en su pantalla una lista de algunos versículos. No vamos a leerlos todos, pero me gustaría compartir algunos versículos, algunas exhortaciones a que continuemos, a que perseveremos en la fe en el Señor Jesucristo. Pero primeramente hay dos verdades que debemos recordar cuando hablamos de la perseverancia. Primero, todos los creyentes verdaderos perseveren en la fe hasta el fin. Todos los cristianos que realmente han depositado su confianza en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, van a continuar en la fe en Cristo hasta el final. Cristo mismo dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Para ser salvo en el último día tenemos que seguir en la fe, tenemos que perseverar en la fe en Cristo. La segunda verdad es que Dios preserva la fe de todos los suyos. Nosotros perseveramos, pero Dios preserva nuestra fe. La única razón que vamos a seguir confiando en el Señor Jesucristo es porque Dios nos da la capacidad de seguir confiando en Él. Sabemos que la fe es un regalo de Dios. Solo por su gracia creemos en el Señor Jesucristo. Y sabemos también que la perseverancia en la fe es un regalo de Dios. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Cristo dice que Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y les da vida eterna y nadie les puede arrebatar de su mano. La palabra de Dios dice, si nosotros hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por su vida. La palabra dice que todos los que son justificados serán glorificados, así que nadie puede perder la salvación en Cristo. Así que cuando estamos escuchando estas exhortaciones sobre la importancia de continuar en la fe, debemos recordar estas dos verdades. Todos los creyentes verdaderos perseveren en la fe hasta el fin, pero Dios preserva la fe de todos los suyos. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando del antiguo pacto de la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, nosotros sabemos que hemos recibido una salvación tan preciosa, tan grande en Cristo Jesús. Pero si nosotros rechazamos al Señor Jesucristo, si abandonamos la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué nos espera? Únicamente la condenación. Porque si rechazamos el único Salvador, no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Así que si nosotros rechazamos a Cristo para evitar la persecución, ¿a dónde iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Hermanos, no podemos descuidar o rechazar o abandonar el autor de nuestra salvación. Tenemos que seguir
confiando en Él. En Hebreos capítulo 3, el autor da una exposición del Salmo 95, donde dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. Ustedes se acuerdan de los judíos que habían sido rescatados de la esclavitud en Egipto. Pero en vez de depender de la palabra de Dios, en vez de creer en sus promesas sobre la tierra prometida, ellos se volvieron necios. No confiaron en las promesas de Dios y no entraron en su reposo en la tierra prometida. Y el autor de Hebreos no quiere que nosotros caigamos en la misma incredulidad. Por eso nos dice en el capítulo 3, versículos del 12 al 14, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que, hermanos, tenemos que seguir exhortándonos, animándonos diariamente a continuar en la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso, el mundo es seductivo, el diablo es astuto. Si no tenemos cuidado, fácilmente podemos apartarnos del Dios vivo. Fácilmente podemos abandonar la fe en Cristo porque queremos más comodidad o más aprobación de este mundo caído. No, hermanos. No nos apartemos del Dios vivo. No nos volvamos incrédulos. No nos endurezcamos por el engaño del pecado. Nosotros somos participantes de Cristo, pero tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos que continuar en la fe. Eso no significa que nunca vamos a caer en pecado. Los cristianos todavía se caen en pecado. En 1 de Juan leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Todos los creyentes verdaderos caen en pecado y a veces caemos en pecados graves. Pero lo clave es, a pesar de nuestros pecados, seguimos aferrados a la cruz de Cristo como nuestra única esperanza. Es por eso que nos congregamos con la iglesia. Cada 8 días nos congregamos para que podamos escuchar el Evangelio de nuevo y perseverar en la fe en el Evangelio verdadero, reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No nos apartemos, hermanos, del Dios vivo. No nos apartemos del único Señor y Salvador. Sigamos confiando en Él. Por eso el autor dice en el capítulo 6, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o la perseverancia heredan las promesas. Hermanos, tenemos que mantener nuestra confianza, nuestra perseverancia hasta el fin, confiando en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, después de presentar ese sacrificio de Cristo una vez para siempre, mira la aplicación. Eso es lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Así que, hermanos, nosotros tenemos en Cristo libertad para entrar en el lugar santísimo por su sangre. Tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que, hermanos, debemos acercarnos al Señor con un corazón sincero. Debemos tener la certeza, la plena certidumbre de la fe, porque nuestros corazones han sido purificados de una mala conciencia. Así que, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, porque Cristo es fiel a sus promesas. Yo sé que en estos días para muchos no es posible congregarse por la pandemia, no es posible reunirse con la iglesia, pero a través del Zoom y los otros medios podemos seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras, deseando ese día cuando de nuevo podemos reunirnos y abrazarnos y exhortarnos a continuar en la fe. Hermanos, que no flaquee nuestra fe en estos tiempos difíciles. Y el autor de Hebreos sigue con una advertencia fuerte. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow. Es una de las advertencias más directas, más fuertes en todas las escrituras. Pero hermanos, recordemos que es imposible que perdamos la salvación. Dios en su gracia, si estamos en Cristo por la fe, Él nos preservará hasta el fin. Pero la advertencia tiene la intención de animarnos a perseverar, a continuar en la fe, a seguir confiando en Cristo. Cuando dice si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no está hablando de caer en cualquier pecado. Hay cristianos que han caído en el pecado de adulterio, hay cristianos que han caído en el pecado de mentira, hay cristianos que han caído en muchos diferentes pecados. Pero eso no está diciendo si tú te caes en un pecado, ya pierdes la salvación. No está diciendo eso. Sabemos que el rey David cayó en el pecado de adulterio, de asesinato, y el Señor le perdonó de sus pecados en base a la sangre de Cristo. Entonces, si tú has cometido cualquier pecado, Dios puede perdonarte si estás dispuesto a arrepentirte y confesar tus pecados y seguir confiando en la sangre de Cristo. Pero este pecado es el pecado de apostasía. Es el pecado de rechazar al Señor Jesucristo. Es el pecado de abandonar la fe en el evangelio verdadero. Y si alguien rechaza el único Salvador, ¿cómo habrá salvación para esa persona? Si alguien rechaza la única fuente de perdón, ¿cómo será perdonado? Si alguien rechaza el evangelio verdadero, ¿qué más hay sino mentiras y engaños? Así que eso está hablando no de cualquier pecado, sino del pecado
gravísimo de apostasía, de abandonar la fe una vez para siempre. Y si alguien rechaza el evangelio verdadero, abandona a Cristo, no hay salvación para esa persona. Hermanos, la exhortación es que continuemos en la fe. Por eso el autor sigue diciendo, no perdáis pues vuestra confianza. Esa es la clave, hermanos. Sigamos confiando en el Señor Jesucristo, porque tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, o en otras palabras, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo va a regresar pronto, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero escuchen esto, hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor no creía que los hebreos iban a perder la fe. No creía que iban a perder la salvación, porque es imposible perder la salvación. Él creía que el Espíritu de Dios iba a usar las palabras de este sermón para animarlos a continuar en la fe, para la preservación de su alma, para ser salvos en el día final. Tal vez hay alguien tentado, luchando con la idea de regresar al catolicismo, de abandonar a Cristo. No lo hagas. No retrocedes para perdición. Sigue confiando en el Señor Jesucristo. El último texto que vamos a mirar juntos es en el capítulo 12, versículo del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Puedes leer Hebreos capítulo 11, esa lista de los héroes de la fe para ver cuáles son estos testigos a nuestro alrededor. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es el pecado de la incredulidad, de la apostasía. Despojémonos de la incredulidad y corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr? ¿Cómo vamos a perseverar en la fe, hermanos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, ¿cómo podemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante? ¿Cómo podemos continuar en la fe? Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que sufrió la cruz, el que menospreció lo propio, el que se sentó a la diestra de Dios. Tenemos que considerar a aquel que sufrió por nosotros para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que, hermanos, a la luz de la preeminencia de la persona y obra de Jesucristo, perseveremos en la fe hasta el fin. Amén.